Santiago 3, del 1 al 12. Sí, sí. Bien. Y habla sobre la lengua, ¿no? Nos dio medio ahí, pues apretó un poco la clavija, ¿no? Ay. Venimos, venimos pensando, lo que habíamos dicho era la nueva forma de pensar, ¿no? Cuando teníamos una nueva vida en Cristo y después pasamos a la nueva forma de hablar, y justamente ahora nos dio, el estudio nos citaba para que estemos leyendo en la semana Santiago 3, del 1 al 12, ¿sí? Entonces, vamos a abrir la palabra y vamos a leer un poquito, ¿sí? Para aquellos que no se acordaron, bueno, ahora reflexionen un poco sobre este pasaje, ¿sí? Dice Santiago 3, 1, 12, dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ya también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño, timón por donde el que las gobierna quiere, dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿no? Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Y qué nos quiere decir con todo esto? ¿No? Dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿qué está diciendo? Como que ninguno estudie la Biblia y ninguno se prepare, ninguno se haga o quiera hacerse maestro, porque va a tener mayor condenación. No, en realidad no está diciendo esto, ¿no? Nos está diciendo que aquellos, ¿no?, que vamos a enseñar, tenemos que tener sumo cuidado, ¿no?, de lo que uno aprende y enseña, porque uno también, además de enseñar, tiene que hacer, ¿no? Y tiene que demostrar, ¿no?, lo que uno va diciendo, va predicando o enseñando. Porque fíjate que dice que mayor se le va, o sea, se le va a pedir más o se le va a requerir más cuando el día que llegue el juicio, ¿no? Y todos comparezcamos delante del Señor, llevado la palabra y hemos estado enseñando, ¿no? Y ese es uno de los temores que a veces me sale en el corazón y que yo digo, Señor, que yo no vaya a hacer cosas que yo enseñando pueda hacerte fiel y sea hallada fiel, ¿no? Y ese es el cuidado que debemos tener como hijos de Dios, de que no es un juego, ¿no? Que la palabra del Señor primeramente no es un juego, no es bueno, tenerla en poco, hago, ni a veces ni me acuerdo si lo tengo que hacer o no.
y más aquellos que conocen de la palabra, más aquellos que enseñan la palabra, ¿no? Entonces es como que acá Santiago nos quiere poner en alerta, ¿no? Nos quiere decir, ojo, que no es un juego. Aquellos que son maestros, más se les va a requerir, ¿no? Más se les va a pedir que den cuenta, ¿no? De lo que han enseñado y que no han practicado, ¿no? Respaldar nuestro testimonio de aquello que estamos enseñando, ¿no? Y dice, em, porque dice, todos ofendemos muchas veces, ¿no? Y si a veces queremos hacernos creer o queremos decir que no hacemos estas cosas, sabemos bien que dice la palabra que no es justo ni a un uno, ¿no? Y que si nosotros decimos que somos justos por nuestros propios méritos, por nuestro comportamiento, le hacemos a él mentiroso en realidad, ¿no? Así que no es así. Muchas veces podemos caer metiendo la pata, ¿no? Diciendo cosas que no tendríamos que haber dicho. Dice, muchos ofendemos muchas veces y no tendría que ser así, porque a través de Cristo tenemos toda la fortaleza para poder no hacerlo, ¿no? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que con Cristo podemos hacerlo, ¿no? Podemos cumplir esto de que nosotros podemos refrenar lo que hablamos, ¿no? Poder decir las cosas que tienen que realmente construir, bendecir, ¿no? Cuidarse de aquellos comentarios que uno puede lastimar, herir, ¿no? A las personas. Dice aquí nosotros ponemos freno a la boca del caballo, ¿no? Para que nos obedezcan y dirigimos su cuerpo. Y también pone ejemplos como una nave, como un barco, ¿no? Que dice que es guiada por esos vientos y aún dice está guiada por un timón, ¿no? Ese es la herramienta para poder mover toda una nave, ¿no? Con lo mismo al caballo se le pone el freno en la boca, pero se lo maneja de esta manera, ¿no? Pero ¿quién puede manejarse la lengua para justamente no hacer algo indebido? ¿No? Porque dice, y la lengua, fíjate, dice así también en el versículo 5 dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mejor a veces no decir nada, porque ha pasado, a veces decimos una cosa y ¿no? Y explotó todo y decimos, ¿para qué habré hablado la boca? ¿Para qué habré abierto la boca? ¿Para qué lo habré dicho? ¿No? Me hubiera callado, ¿no? De poder ser sabio, de qué cosas decir, y aún a veces de poder decir las cosas, pero de cómo las decimos, ¿no? De no herir, de buscar las palabras para poder construir en el otro, por más que a veces nos enojemos, y a veces también con su justa razón podemos enojarnos, pero siempre pensando de que nuestro deber como hijos de Dios es construir en el otro, ¿no? Porque sí, me gustaría decirle un montón de cosas y me saco las ganas y el enojo y la bronca, pero después, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Una vez que abrí la boca y lo dije, como decía mi mamá, ¿no? Decimos un montón de palabras, quizás en el momento del enojo, lo que sea, y después cómo refrenás y cómo arreglás todo lo que lastimaste, porque puedes pedir perdón, ¿no? Pero las marcas o las palabras quedan ahí grabadas en el corazón del otro. Entonces, fíjate, dice que es un miembro pequeño, pero que enciende un gran fuego, ¿no? Y incluso dice, y la lengua es un fuego, dice acá, ¿no? Un mundo de maldad. Y también hay un proverbio que dice que en las muchas palabras hay pecado, ¿no? Entonces a veces hay que tener cuidado porque es como que uno no se da cuenta y se empieza a hablar, 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 y cuando se quiere dar cuenta de cosas que por ahí no tendría que haber dicho, ¿no? Y fíjate que dice que es un mundo de maldad, pero hace un ratito dijimos que qué bueno la persona que puede refrenarse, ¿no? De estas cosas. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate que el timón, dice, maneja la barca, ¿no? El freno, el cuerpo del caballo, y la lengua maneja nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro accionar. Podemos refrenar nuestra lengua y no ofender, seríamos considerados perfectos de parte de Dios, ¿no? Justos. Dice que sin embargo es algo que
que es un mundo de maldad. Dice, la lengua hasta puede estar, dice, está puesta, perdón, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, dice, e inflama la rueda de la creación, dice, ¿no? Y ella misma es inflamada por el infierno. Y yo dije, ¿cómo, qué quiere decir esto, no? Me decía, es el versículo 6, dice, la lengua es un fuego, dice. Como el fuego, las palabras pecaminosas de la lengua, rapidez. ¿M? Dice, o como el humo que la acompaña. Esas palabras pueden entrar y arruinar todo a su alrededor, ¿no? Como dije hoy, podemos decir un montón de cosas que por más que pidamos perdón, ya lo dijimos, ¿no? Es como tenemos un florerito, ponele, ¿no? El florerito se cayó al piso y se rompió. Bueno, no importa, lo voy a juntar y lo voy a pegar. Lo pego con el poxipol, ¿no? Con, no sé, la gotita. ¿Pero qué? Lo pego, pero quedan las marcas, ¿no es cierto? Bueno, así pasa. Decimos un montón de cosas que después pedimos perdón, pero las marcas quedan. ¿Y cómo hacemos para después arreglar todo eso? El corazón de la otra persona, ¿no? Entonces, cuidado. Dice, puede entrar y arruinar todo a su alrededor. Por eso dice que contamina, el versículo 6. Dice, y nos cita acá unos versículos, ¿no? Dice, ¿por qué se refiere a la rueda de la creación? Fíjense que dice, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, dice después, ¿no? Se refiere a que la rueda de la creación, dice, el círculo de la vida, dice, una expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo que la posee para afectar todas las cosas en su esfera de la o sea, en su influencia, lo que hay alrededor de uno, ¿no? ¿Y por qué dice que la inflama el mismo infierno? Dice, porque una traducción, la palabra griega que se dice que es Gehenna, se refiere al valle de Hinnom, yo me le voy a poner un pepino. Dice, en el tiempo de Cristo, ese valle que está al suroeste de las murallas de Jerusalén servía como el vertedero de desperdicios, ¿no? Como si fuera acá el Seamse, ¿no? Era el cinturón de acá donde se tiraba la basura. Bueno, esto también se usaba así, dice, no este lugar, dice, y se conocía porque se mantenía, dice, incendiado todo el tiempo, o sea, prendían la basura para que en ese tiempo las bacterias y todo eso no contaminen, entonces lo prendían fuego todo el tiempo y iban quemando así lo que iban tirando, ¿no? Y no se contaminara el lugar, dice, y Jesús empleó este sitio como el símbolo del lugar entre eterno de castigo y tormento. Para Santiago, infierno no se alude al lugar este, sino dice a la hueste satánica, o sea, los demonios, que lo heredará un día, dice, porque todos los ángeles caídos usan la lengua como herramienta para hacer, cuando nosotros le hemos fallado al Señor Jesús o a Dios, ¿qué hace? Va corriendo, se presenta ahí y dice, mira tu siervo lo que está haciendo. Se está acusando, usa la lengua venenosa. Entonces empieza a decirle, mira, nos acusa, mira Ruth, está hablando mal de fulano, se está quejando, ¿no? De menos mal que Jesús está al lado de mi abogado. Y entonces Jesús ahí me defiende, pero yo tengo que pedir perdón, ¿no? Pero él me defiende igual. ¿Por qué? Porque dice que me está viendo como la obra ya terminada. Dice, aquel que comenzó la buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros, ¿no? Pero nosotros debemos también pedir perdón por nuestras fallas, porque el diablo está listo para ir a acusarnos. Por eso justamente dice que la lengua... Sí, ahí está. Volví. Por eso dice que... y ella dice, misma es inflamada por el infierno, dice, ¿no? Lo que estábamos explicando, ¿por qué? Dice que la lengua hacía que fuera inflamada por el mismo infierno, ¿no? Porque los mismos demonios
son los que nos acusan, los que hablan de nosotros, ¿no? Dice, pero ningún hombre, en el versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y se llena de veneno mortal. Y con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. O sea, que hacemos las dos cosas, ¿no? Le damos gracias a Dios, pero después cuando nos enojamos con alguien de acá y a la par nuestra, ay, nos protestamos, decimos esto, decimos lo otro, porque este es un burro, porque no entiende nada, porque no sé, bla, 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 ¿no? Dice, fíjate, hacemos esto y hacemos lo otro, pero ¿es posible esto? ¿Y si acaso viste alguna vez una fuente que echen agua dulce y agua salada o agua amarga? No, dice, ¿no? No pueden salir de un mismo lugar agua dulce y agua salada. Y a veces nuestra boca es así. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De cómo hablar. Ahora, sabemos que con Cristo sí podemos. Y la idea es que nosotros podamos someternos a la autoridad de Cristo para que nosotros podamos dejar que Él obre en nosotros y que nos ayude a hacer los cambios en nuestra forma de hablar, ¿no? Dice que el centro cerebral, y ahora sí voy al estudio, el centro cerebral dice que controla el lenguaje, tiene dominio sobre todos los otros centros cerebrales, o sea, sobre todo, ¿por qué? Porque dice que el cerebro manda a nuestro cuerpo. La lengua puede inducir, dice, a los hombres a la violencia o moverlos a las más grandes acciones humanitarias. Podemos instruir al ignorante, podemos consolar al sufriente, y no si digo ignorante como una forma despectiva, sino que sabemos que una persona ignorante es una persona que no sabe de un tema. No quiere decir, nosotros muchas veces lo usamos como despectivo, es un ignorante, decimos, ¿no? Y no, ignorante no quiere decir un insulto, ignorante quiere decir la persona que no está sabiendo de tal o cual tema. Eso es un ignorante, ¿no? Yo soy ignorante a, no sé, a la política, un ejemplo. O soy ignorante a la medicina, ¿no? Porque no lo estudié. Entonces, podemos instruir al que no conoce de la palabra, al que no conoce de Dios, al que no conoce nada, ¿no? Instruir al ignorante. Consolar al sufriente, alentar al abatido, confortar al moribundo. Podemos hacer todas esas cosas hablando. Pero también aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, porque a veces decimos un comentario de una persona y hacemos que todos los demás que están reunidos piensen eso de esa persona. Así que qué peligro que en realidad somos. Por eso dice que inflama la lengua hasta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, inflama todo el medio ambiente. Ojo cómo utilizamos, ¿no? Nuestro hablar. Y fíjate que dice que podemos justamente destruir reputaciones por comentarios que vos me decís, le arruinaste la vida, ¿no? Y decís, ¿cómo después la persona va a pensar bien de este, ¿no? Del cual hablamos. Y lo que dijimos lo marcó. Esparcir desconfianza, odio, y llevar, dice, naciones al borde de la guerra, ¿no? Porque por ahí dijo uno una cosa, el otro no se lo quiso callar, el otro le contestó, y así se armaron las grandes guerras, ¿no? Dice, un miembro que puede tanto corromper, contaminar, destruir y matar. Dice, contar, limpiar y dar vida. ¿Se acuerdan que leíamos ese pasaje que decíamos que es un proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua? Según de lo que nosotros querramos, íbamos a vivir o comer de ella. O sea que si yo estoy diciendo cosas malas o negativas todo el tiempo, voy a vivir eso, lo malo, lo negativo. Pero si yo digo cosas buenas, cosas positivas, cosas que dan vida, puedo repetir la palabra, puedo llenarme de sabiduría de la Biblia, y esas cosas van a dar vida sobre el otro. Voy a pensar bueno y voy a bendecir al que tengo al lado, y esto va a ayudar a que el otro pueda crecer o al otro pueda avanzar, ser bendecido, eh, crecer, ¿no? Edificarlo. Y aún puedo bendecirme a mí misma, ¿no? Por hacer esto sobre la otra persona. O sea que puedo edificar, levantar
limpiar y dar vida. Y una de las expresiones que podríamos decir, Señor, sana mi corazón, limpia mi mente y que mis labios siempre te bendigan. ¿Mm? Así que vamos a anotar, que quieren anotar, o los que ya lo tienen, no sé si lo han anotado a esto, pero que piensen que, y si quieren escribir, que el centro cerebral, dice, que controla el lenguaje, tiene dominio. ¿Me esperás 5 minutitos, Gusti? Que fue un papel. Un segundito. Bueno. Ahí está. Ahí está. Dice, el centro cerebral que controla el lenguaje tiene dominio. Acá dice sobre todos los otros centros cerebrales, pero yo les puedo decir, le voy a hacer poner, tiene dominio sobre todo nuestro cuerpo, vamos a ponerle. Punto. Dice, la lengua puede inducir a los hombres, que puede llevarlos, no dirigirlos, puede inducir a los hombres a la violencia puede inducir a los hombres a la violencia o moverlos a las más grandes acciones humanitarias. O moverlos a las más grandes acciones comunitarias. Punto. Una de las cosas, como dijimos, puede ser instruir al ignorante, coma, instruir al ignorante, consolar al sufriente, alentar al abatido, coma, confortar al moribundo. Confortar al moribundo. O aplastar al espíritu humano, coma, destruir reputaciones, coma, esparcir desconfianza, coma, odio, y llevar naciones al borde de la guerra. Un miembro que puede tanto corromper, coma, contaminar, coma,
destruir y matar, punto y coma. Pero dice, ¿cómo puede edificar? ¿Cómo puede edificar? Coma, levantar, limpiar y dar vida. Ahora, mis actividades, como dijimos, conocemos a Cristo, cambia nuestra vida, ¿no? Mis actividades también tienen que cambiar, tienen que ser distintas. Como dijimos en 2 Corintios, que ya lo dijimos 1500 veces, lo vamos a volver a decir, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice. Y en Lucas 9:23 dice, y decía, no quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo y empezar a hacer cambios en mi vida, ¿no? Para seguir al Señor Jesucristo. Antes debía defenderme, ¿no? De aquellas cosas que me ocurrían, de aquellas cosas las que por ahí venían a mi vida y no eran ciertas y yo tenía que sufrirlas o padecerlas o me defendía. Y mis metas eran diferentes y mis actividades rondaban, dicen, en aquellos logros personales, ¿no? Como que uno se esmera y quiere alcanzar esto y quiere hacer lo otro, ¿no? 2 necesidades básicas no cumplidas tiene el ser humano. Una que es la seguridad, ¿no? Y la significación. ¿Qué es? La seguridad porque me siento indefenso, no tengo a nadie que me ayude cuando no tengo a Cristo. Y la significación sería, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy? ¿No? Tengo una falta de seguridad, ¿por qué? Porque tengo la herencia por la caída de la humanidad, ¿no? O sea que cuando Adán y Eva pecaron, yo recibo esta herencia, ya no tengo esa seguridad, ya no tengo la seguridad de que como Adán y Eva sí la tenían y estaban en el huerto y Dios era el que los acompañaba y los cuidaba. En el momento que ellos pecaron, el hombre perdió todo eso. Entonces el ser humano crece con esas cosas, ¿no? Con la falta de seguridad y con la falta de saber quién es, ¿no? La de significación, como dice, que el hombre se pregunta en su interior, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué nací? ¿No? Eso era antes, pero en el ahora, ¿no? Cuando ya tengo a Cristo, todo lo que hago tiene un propósito. ¿Mm? En Colosenses 3:17, si lo quieren buscar o lo quieren anotar, anótenlo. En Colosenses 3:17 nos dice la Biblia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, fíjate qué nos está diciendo. Antes éramos de esta manera, pero ahora que tenemos a Cristo, todo lo que yo hago tiene un propósito. Por eso, ¿cómo lo hago? ¿Eh? ¿Cómo lo tengo que hacer? Dice, haciéndolo todo lo que sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo y dando gracias a Dios por medio de él. O sea, si yo sé que, no sé, veo a alguien que está sufriendo, lo ayudo y lo como hincha, o ¿por qué no se lo hace solo? ¿Por qué no, no sé, me molesta y justo me ven a decir tal cosa? Y estamos haciendo ese tipo de cosas, primero que el Señor ni lo cuenta, ni le sirve, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hacerlo como para el Señor, ¿no? Dándole gracias, dice. Pero hacerlo ya sea, aunque sea de palabra o de hecho, ¿no? Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Mm? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y
cuando ya estoy con Jesús en mi corazón, cuando ya lo acepté, ahí se empiezan a abrir mis ojos del corazón y ahí me empiezo a dar cuenta quién soy, ¿no? Y en Juan 1:12, vamos a ver qué nos dice, en Juan 1:12, entonces me empieza a dar el sentido de la vida, ¿no? ¿Vieron cuando a veces empieza a hablar una persona a contar un testimonio y dice, antes no sabían quién era, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que para qué, ¿no? Y el amor de Dios sobre mi vida, ahora me doy cuenta quién soy, ¿no? Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si vos te creías que estabas solo en este mundo, perdido, y eras un pobre tipo, te das cuenta que cuando entendiste el Evangelio, cuando entendiste el amor de Dios, te das cuenta que, no, que pensó en vos, que te eligió desde antes de la fundación del mundo, que quiso amarte y quiso que vos pertenezcas a su familia. Y una vez que vos aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Él dice que te dio el derecho, la potestad de ser su familia, de ser su hijo, ¿no? Entonces, fíjate qué preciosa palabra, ¿no? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No ando solo en la vida, sin que nadie se fije en mí. No, el Dios Todopoderoso me aceptó en su familia, me abrazó, ¿sí? Ahora sí sabemos quiénes somos, ¿eh? Y sé para qué estoy. Bueno, buscan primero de Pedro 2 y vamos a leer del versículo 9 al 10, o 9 y 10. Sé para qué estoy, dice. Primera de Pedro 2, versículos 9 al 10. No te vengan pensamientos así, de sentirte menos, pensá más, vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, antes no teníamos todas estas cosas, ¿no? Pero ahora el Señor sí nos hizo alcanzar su misericordia, su amor, ¿no? Así que somos linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Mateo 5:16. Vamos a anotar. Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos que alumbrar, ¿no? A mí me hizo pensar cuando la pastora dijo, ¿sabes? Que en estos últimos tiempos la palabra dice que va a haber mayor oscuridad, ¿no? Y como dice la palabra, y dice, pero además de haber mayor oscuridad, va a haber mayor luz. Pero dijo, y nos hizo pensar a todos, pero la luz somos nosotros. Y si tiene que haber mayor luz, nosotros tenemos que brillar más. Y a veces pensamos que, bueno, que quiere decir que a mayor oscuridad Dios va a traer una luz no sé de dónde. Y resulta que quiere decir que nosotros somos los que tenemos que levantarnos, ¿no? Y brillar más. Y si vemos, por ejemplo, podemos poner, si quieren, un ejemplo muy clarito con todo esto del aborto, lo que está pasando, ¿no? Que fíjate que decimos, ¿qué está pasando, no? Que salió igual con esa sanción, ¿no? De parte de los diputados, media sanción y de los senadores. Y la iglesia está haciendo. Pero la iglesia despierta porque al final dicen que mayor tinieblas, mayor luz. Ahora que tengo que agarrar un bombo y ir a la plaza,
y con una bandera que diga las dos vidas. No, lo que me está diciendo es que yo tengo que mayor luz, más orar, más proclamar su palabra, más alcanzar a aquellos que están perdidos, porque dice que Jesucristo vino a buscar a quien, a todos los buenos, a todos los sanos, a todos los que tienen una buena familia, los que tienen buenos valores. No, el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Aquel que quiere la muerte, aquel que robó, aquel que violó, aquel que... Tú decís, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo el Señor va a aceptar un violador? Pero dice que el Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Y aquellos vino a buscar, fíjate, cuando estuvo en la cruz, que dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, él en vez de poderse haber levantado, de haber dicho, bueno, reventalos a todos, Señor, porque me mandaron a la cruz y después de todo, sí, yo di mi vida, pero fíjate que me gritaban, crucifícale, crucifícale. Mira si Jesús hubiera dicho eso, bueno, revéntalos. Sin embargo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces quiere decir que Él viene para buscar a aquellos que se están perdidos, a aquellos que no entienden nada. Yo digo, y pensaba, ¿no? En este tiempo, todo esto está así porque la iglesia no cumple su función de estar evangelizando, ¿no? Tendríamos que hacer los jesuitas, ¿no? Cuando llegan a la Argentina, que los jesuitas que vinieron a hacer, a civilizar indios, a civilizar una población, ¿no? Enseñarles de Dios, porque ellos no creían en nada. Sin embargo, vinieron a predicar la palabra, vinieron a enseñarles formas de vida, a cómo cultivar tierra, ¿no? Y cómo poder sacarle provecho a la tierra. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos el Evangelio claro, pero nos lo damos para nosotros. Y el Evangelio dice que dignifica, o sea que el Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alcanzar las almas, tiene que sanar heridas, tiene que alcanzar a aquel que está sufriendo, tiene que aún el Evangelio servirle a aquel que no tiene una forma de vida, que no tiene una educación, que no tiene una cultura, que no tiene valores. Y el Evangelio tiene que dar la palabra, o sea, tenemos que compartir la palabra, tenemos que compartir el plan de salvación, pero aún no nos dijo, vayan, prediquen el Evangelio y quédense ahí. No, dijo, ir y hacer discípulos, ¿no? Que les prediquemos y que hagamos discípulos. O sea que hay cosas que enseñarle a los que nos rodean, a los que nos abrazan. Antes, como estamos enseñando ahora, antes me comportaba de esta manera, ahora me comporto de esta manera. Ya tuve a Cristo, yo tengo que tener cambios, ¿no? Y tengo que recibir la enseñanza que me dan y también volcársela, dársela a otro. Ah, bueno, antes nos manejamos como queríamos, sí, bueno, es una cosa, pero yo, ¿qué me importa? Hago lo que quiero, me decís que me quede en casa y yo me mando a mudar, ¿no? Y no sé, hay familias que por ahí los gritan y los hijos mandan, yo he visto adolescentes mandando, los padres se callan la boca y así salen las decisiones, ¿no? Se tuerce el camino. ¿Por qué? Porque se le da a los adolescentes la decisión para tomar sobre cosas importantes y fíjate vos qué loco que está nuestro país, que aún nuestros políticos, si no es porque estoy haciendo campañas políticas, por favor entiendan, ¿no? De que no estoy de parte de uno ni de otro, pero se les ha dado la votación a chicos más jóvenes todavía, ellos por demagogia y por querer conseguir un voto más para su favor. Pero fíjate que no está el adolescente capacitado para votar todavía, porque no está viendo realidad con su totalidad, porque no está maduro para eso, ¿no? Y fíjate que se le da esa responsabilidad de poder elegir un gobernante. Y ojo, quiere decir que todos los adolescentes son así. Pero hay veces hay adolescentes mucho más maduros que los mayores, ¿no? Que los mayores no entienden nada por ahí y van y votan a la cara del que le gustó. Pero fíjate que, volviendo a esto, ¿no? Si un adolescente no está capacitado porque está creciendo, porque no puede ver, porque aún el peso que se le puede estar dando a un adolescente para tomar decisiones a nivel familia,
primero que no está capacitado y segundo que lo lastimás porque no está para recibir semejante peso. ¿Cuántos adolescentes muchas veces los matrimonios se llevan mal y los padres vienen a contarle los problemas a algún adolescente cuando vos sos un adulto? Y no podés contarle a un adolescente lo que está aconteciendo en tu matrimonio, en tu familia, porque esa persona no está capacitada para eso. Y vos tenés que resolver el problema, ¿no? Y sin embargo se le da este peso al adolescente y así salen las decisiones, ¿no? Yo he visto familias de que se permitía, al final parecían una tribu y no eran padres que con la vez y con buscar en el Señor las respuestas para la familia, se la volcaban sobre los hijos y los hijos tomaban cualquier decisión y toda la familia arrastrada por malas decisiones que tomaban o que decían los hijos que debían seguir. ¿No? Eso como sentarse y decir, che, ¿qué pensés que hagamos? No, cada padre y cada que buscando, una vez que tienen al Señor en su corazón, buscando la guía del Señor, ¿no? Pero uno enseñando esas cosas, como yo una vez les conté a ustedes, ¿no? Esa vez que fui a la reunión no iba tanto, estaba mi abuela predicando, y yo la escuchaba predicar y además de darle de lo que decía, la Biblia empezó a dar consejos de cómo las... Es decir, cuando venga tu esposo, ya estate con la casa arregladita, que ya estés bañada, cambiadita, que ya tengas la comida hecha, y cómo hacer la comidita, y cómo tener los tiempos, y respetar los horarios, y que los hijos puedan tener ese clima de seguridad, hay un orden, ¿no? Donde no, que nos levantamos a tal hora, y comemos a tal hora, y hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces ella empezaba y yo me quedé como helada, como diciendo, esas áreas también la iglesia tiene que saber responder, o sea, guiar, enseñar, ¿no? Recuerda cuando vino una vez nuestro hermano Angelito y dijo una vez, aún nuestros hogares tienen que demostrar que la presencia de Dios se está moviendo allí. Porque si de qué sirve tener un hogar que uno dice que habla del Señor y comparte el Evangelio, pero tenemos todo sucio, todo tirado, las paredes manchadas. Se agarra un trapito y ponételo a limpiar, ¿no? Nos decía Angelito. Yo digo, por eso te digo que el Evangelio dignifica, ¿no? Porque el Evangelio cuando llega a una vida y cuando llega a una familia hace cambios, genera bendiciones, ¿no? Y así debe ser en que produce cambios para bien en la vida de un ser humano y en la vida de una familia. El Evangelio tiene que producir cambios en cada uno de nosotros. Y por eso digo, la iglesia, ¿qué está haciendo para que haya muchas, y fíjate que es toda esta generación de jóvenes, ¿no? Están pensando que no quieren dejarse dirigir o influenciar por la imagen paterna. Qué tremendo, ¿no? Que como dice nuestro hermano Lucas, siempre nos hace chistes, ¿no? Con lo del patriarcado. Y fíjate que que Dios, sin embargo, puso al hombre como jefe de la casa, como el hombre, como el que guía, como el que orienta, ¿no? Y quizás fue una generación donde se ha perdido, porque quizás hubo más padres, porque quizás, al contrario, pudo haber sido una generación la anterior que era el padre era muy duro, y por eso la mujer se rebeló y no quiso saber más nada, y allí se alimentó todos los hijos con esa idea de que el padre es malo y la madre fue una sometida, la madre reventó el molde, no quiere saber nada de que el hombre la mande, porque la mujer quiere estar sobre el hombre, no quiere acompañar al hombre, sino que quiere estar sobre el hombre, y ahí están las luchas, y después de ahí nacen los hijos, y entonces empiezan a patear el molde que Dios estableció, ¿no? Que la sociedad también se sujetó a esto y viene toda esa destrucción, pero nosotros estamos para criticarlos, no, estamos para sanar, para edificar, para justamente dignificar al otro. Entonces, fíjate, nosotros, está bien, somos nuevas criaturas en Cristo, pero nosotros dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los otros tienen que ver cómo nos conducimos, qué enseñamos. La iglesia tiene que poder llenar todos esos huecos que necesita el ser humano, ¿no?
que no solamente vamos a ir a predicar el Evangelio, sino a ser discípulos, ¿no? Ahora yo sé que es así. ¿Cómo puedo enseñar a otros que vengan nuevos a decirles, bueno, pero tienen que sujetarse cuando yo no me sujeto, cuando yo, me pongo un ejemplo, me voy a poner, cuando yo no me sujeto a José, hago lo que se me da la gana, todo lo considero lo que él dice es una pavada, entonces no respetemos, entonces van a decir, ¿esta de qué viene a predicar que hay que sujetarse si ni le hace caso al marido? ¿Por qué me viene a hablar de sujetarse si no le hace caso a la pastora o al pastor o al que está arriba de ella? Entonces, claro, tiene que haber cambios, generar cambios para que nosotros como hijos de Dios podamos justamente, como dice, la luz de tus obras puedan alumbrar a los otros, ¿no? Para que vean tus buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no se olviden que aún el amor que nosotros nos demostremos va a dar cuenta, o sea, va a dar el testimonio de que somos diferentes, ¿no? Van a ser obras de luz, obras que o la luz va a resplandecer y va a mostrar nuestro comportamiento para que otros puedan conocer a Cristo, ¿no? De poder cuidarnos, respetarnos, honrarnos los unos a los otros, ¿no? Cuando vengan a hablar de, no sé, Alejandro, sí, qué buen pibe ese, qué sé yo, viste, qué linda persona, sí, es mi hermano en Cristo, ¿no? Sí, porque Alejandro, pero vos porque no sabés la otra parte de Alejandro, porque si yo te contara lo que es Alejandro, no, eso no va a que, este, che, menos mal que hermano, ¿no? Que eran hermano en Cristo, hermanos como eso, para que enemigos me va a decir, ¿no? Entonces, que puedan ver las buenas obras, que puedan ver el respeto y el cuidado que tenemos los unos de los otros, ¿no es cierto? Que tengamos los unos de los otros. Entonces, fíjense, ¿no? Así alumbre vuestra luz, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ellos también glorifiquen a Dios por nuestro que ven en cada uno de nosotros. El otro versículo es Mateo 13:43, ¿sí? Mateo 13:43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Me encantó ese pasaje. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los que tengan oídos, dice, para oír, oigan. O el que tiene, ¿no? Dice acá en singular. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ¿estás entendiendo? ¿Estás escuchando? No escuchando con el de carne, sino prestando atención, te quiere decir, ¿no, Señor Cristo? Que aquellos que son justos van a resplandecer. O sea, ¿querés resplandecer? Bueno, portate de esa manera, para que puedas resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Filipenses 2:15. Alguien que busque y lo lea, por ejemplo, Alejandro, Lucas, Filipenses 1:27. Estén atentos, cuidado. Filipenses 2:15, Lucas, Filipenses 1:27. Filipenses 2:15, ¿qué dice? Dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Para que seamos, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? Un rato veíamos playa ahí en Mar del Plata, donde todo el mundo estaba todos juntos ahí, y yo digo, ¿qué comportamiento está mostrando el hombre, no? Porque si nos están diciendo que nos cuidemos y que el barbijo, y eso, y sin embargo, fíjate, todos juntos en una playa, ninguno con un barbijo, se empezaron a jugar al fútbol y se agarraron las pies, dice el noticiero.
también es como que, pues, fíjate que le dicen blanco, ahí van al negro, dicen negro, van al blanco, ¿no? Le decís una cosa y no les importa, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Que fíjate que cómo ha llegado esta humanidad a tener en poco ¿no? La salud, o con estar rebelde y no hacer lo que te dicen, ¿no? Es una generación mala y perversa, justamente como dice acá, ¿no? Que no quiere saber nada de nada, ¿no? Y que qué difícil, ¿no? Pero a nosotros, ¿qué nos dice? Que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandezcan, ¿no? Que podamos resplandecer como luminares en el mundo, ¿sí? No es que nos vamos a ir a mandar la parte y decir, sí, porque yo, no, portate bien y hacer la tarea bien, te dicen una cosela, no hace falta que andemos carteleando ni hablando, ¿no? Que hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? El que sabe hacer lo bueno dice, ¿no? Aún dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. O sea que le es pecado hacerlo, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero yo te digo, entonces si dice que al que sabe hacer lo bueno, quiere decir que estamos sabiendo qué es lo que está bien y qué debemos hacer. O sea, que no somos ignorantes, ay, no sabía. No, sabemos lo que debemos hacer, lo bueno, ¿no? Entonces, fíjate, no es que tenemos que ir alardeando, sino que sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, hacelo, eso te está diciendo, ¿no? Y dice, y sencillos, por eso, no mandándonos la parte, y sencillos, sean irreprensibles y sencillos. Filipenses 1:27, ¿qué dice? Amén. Dice, solamente que os portéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Qué tremendo, ¿no? Lo que dice Pablo a los filipenses, ¿no? Porque es como a veces nosotros decimos en una manera, aquí un chiste, pero lo decimos, o en una manera así, no vulgar, de una manera común, decimos, somos los hijos del rigor, ¿no? Si no nos están ahí encima, ¿no? O cuando éramos chicos, mi mamá creo que nos decía, usted, o mi papá nos decía, ustedes son los hijos del rigor, las hijas del rigor, ¿no? Son los hijos de los, si no estoy encima diciéndole las cosas, no las hacen, decía mi papá, ¿no? Y es que muchas veces somos así, ¿no? Como que parece que tenemos que tener siempre a alguien arriba que no se tenga que estar diciendo. Y fíjate lo que les decía el apóstol Pablo, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice, para que sea que vaya a verlos o no vaya, pero que yo esté sabiendo que ustedes están haciendo las cosas bien, dicen. Yo que oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo como cada uno por su lado, por la fe del Evangelio, no, combatiendo unánimes, que haya unidad entre ustedes. No quiere decir que ahora todos vamos a pensar igual, todos nos tenemos que hacer todo como, sí, porque dice así, todos tenemos que, no, todos vamos a tirar al pozo, todos vamos a tirar al pozo, vamos, todos, no. Pero sí tenemos que estar unidos en un mismo sentido, que aunque pensemos diferentes, ¿no? Podamos estar unidos, ¿no? Eso es lo que yo otra vez decía, podemos pensar diferente, o a veces lo comparto con mi esposo esto, ¿no? Que si vos pensás así, pero yo pienso así, pero bueno, y respetarnos, y vivir de esta manera, ¿no? De sabiendo que él piensa así, pero yo pienso así, ¿no? Y bueno, yo voy a saber que lo tengo que matar, y le tengo que poner un revólver en la cabeza, tenés que pensar como yo pienso. Él, no, porque estás así. Entonces yo, no, escúchame, vos pensás así, yo tengo mi otro pensamiento, no creo que esto es así, lo pienso de esta otra manera, ¿no? Pero tengo que estar ahora pegándonos, empujándonos, no vivo más con vos, no. Que pueda haber diversidad de pensamientos, ¿no? Pero nos vamos unánimes, dice, unánimes, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? En un mismo espíritu. Es decir, bueno, mire, no creo que sea así, pero voy a hacer lo que ustedes me dicen, ¿no? Voy a hacer, la pastora, lo que usted me está diciendo, ¿no? Muchas veces me ha pasado de orar y decir, Señor, con respecto ahora a la vacuna, ¿no? Yo estaba orando, mi esposo, bien, es el ejemplo clarito para esto.
Él de entrada dijo, ahora viene la vacuna y nos vamos a vacunar, y yo me tomo mi tiempo. Flor también dijo lo mismo, yo voy a ver qué dice el médico, un médico que tenemos acá muy bueno, que nos tiene, dice Flor, cuando vaya a hablar con él y que me oriente, voy a ver. Yo me tomé mi tiempo, me puse a orar. Dije, Señor, mostrame esto, el otro, ¿no? Hablame así, asado, papi, va, ¿no? Pero fíjate, cuando empecé a entender que no hay vacuna que sea mala, sino que las vacunas son para bien, ¿no? Y escuchás, ¿no? Empecé a orar y le dije, mamá, también puedo entender esto, ¿no? Que la vacuna para bien, porque ella ya la vi de entrada que como que puso resistencia, ¿no? Empecé a orar, Señor, hablarle al corazón, y la otra vez fuimos al médico las dos, ¿no? Hace poquito, el miércoles creo que fuimos, sí. Y yo a propósito le saqué el tema, ¿no? A mi médico, y le dije, ¿qué pensás de todo esto? Pero aparte me encanta este hombre porque sabe mucho y porque es un hombre que está muy orado en realidad, oramos mucho por él. Y el Señor lo usa mucho, ¿no? Es un hombre, me da risa porque es Ciro, ¿no? Máximo Ciro. Y yo le digo que es Ciro como el Ciro de la Biblia, ¿no? Que el Señor, aunque no era de él, visión de su pueblo, el rey Ciro, ¿no? Y hacía lo que Dios quería de Ciro. Y yo digo, muchas veces en mi interior, ¿no? Digo, este Ciro, por nuestra hermana Lucy, que le ora mucho, ¿no? Entonces, digo, Señor, vos realmente lo utilices para bien. Y veo que muchas veces nos dice cosas y sé que está guiada por el Señor, ¿no? Porque uno como para escuchar, a ver qué piensa, y él, el Señor lo utiliza mucho, ¿no? Y tiene mucha sabiduría de la vida, además de ser buen médico. Y, y te escucha, te sienta, ¿no? Y te hace hablar, porque a veces él dice, ¿no? Muchas cosas a veces que nos suceden en nuestro cuerpo y sabemos que es verdad, es por cosas que tenemos en el corazón, ¿no? Que se enferman nuestro cuerpo, pasan y no podemos por ahí resolver todavía, ¿no? En nuestro alma, nuestro corazón. Y entonces él te hace hablar, ¿no? Cuando me ve por ahí que estoy muy así dolida de los intestinos, dice, bueno, a ver qué pasa, a ver, y cómo está fulanito, y cómo está sultanito, y cómo está así, ¿no? Ya más o menos conoce el panorama, entonces me hace hablar, ¿no? Entonces yo me senté ahí y le dije, a ver, ¿qué pensás? Che, doctor, le digo, ¿no? Porque, le digo así, che, Castelli, ¿no? Le digo, ¿qué pensás de todo lo que está pasando? Le digo, ay, dice, hay muchas cosas que pensar, hay mucho para pensar. Pero bueno, y ahí salió con el tema de esto, ¿no? De la vacuna. Y ahí nos habló y nos alentó, ¿no? Que es buena, que hay que ponérsela, que la vacuna rusa así asá, ¿no? Y yo digo, salimos de ahí, y sin embargo, mi mamá subimos al auto y dice, yo tenía mucha resistencia por eso, pero ahora que lo escucha este hombre, realmente, yo digo, gracias, Señor. No, porque yo digo, fíjate cómo el Señor utiliza personas para y nos enseña, ¿no? De esta manera. Que a veces nosotros como que el otro piensa igual que nosotros y ahí como que estamos, ¿no? Enojados y que queremos obligarlo. Y oramos, tenemos que orar y decir, Señor, mostrarle a tal persona, Señor, mostrarle, o Señor, yo estoy equivocado o equivocada. Muchas veces le he dicho, mostrame a mí o mostrarle a José. ¿Quiénes de los dos estamos que no estamos de acuerdo? Que no estamos ahí sabiendo quién es el que está con las cosas claras o no, ¿no? Y muchas veces el Señor me ha guiado o ha utilizado a otra persona que nos oriente. Y a veces me pensaba de que yo creía que era la que estaba bien y que él estaba equivocado, que mi esposo estaba equivocado, y sin embargo él estaba con la justa razón o el justo pensamiento. Y el Señor me mostró y me llevó, no, mira, esto no es así, ¿no? Y decir, gracias, Señor. Pero como te digo, a pesar de a veces no estar de acuerdo con los ánimes, en un mismo sentir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y sí, que nuestra manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Con el Evangelio de Cristo. Ahora, cuando yo tengo a Cristo, entonces mis actitudes, ¿cuáles deben ser?
Si yo tengo todavía actitudes o sea, tener pensamientos de poco valor, ser egoísta, y los intereses que tenga mi corazón, quizás son egoístas, ¿no? Pero cuando llego a Cristo tienen que cambiar, ¿eh? No solo hablo de lo que es mi Señor, dice, sino demuestro lo que es mi Señor, lo que decíamos recién, casi. Me adelanté un poquito. Mateo 7, 21 al 23 dice, Mateo 7, 21 al 23 dice, y esa es dura esa palabra, ¡buah! Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces fíjate, ¿no? Mateo 7:21, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo tengo que tener mi corazón? Tengo que hacer lo que él, y demostrar lo que yo estoy creyendo, ¿no? Como decíamos en Romanos 10:10, que con nuestro corazón creemos, con nuestra boca lo declaramos, ¿no? Pero que haya que haya un equilibrio, que haya una cordura entre lo que yo creo y pienso con lo que yo vivo, ¿no? Que no voy a estar creyendo y pensando tal o cual cosa, pero que en mis hechos y en la realidad soy otra, ¿no? No puedo estar enseñando y predicándoles y resulta que después salgo y robo o me encuentro con la vecina y la pateo, ¿no? ¿Por qué me puso la basura acá? Esta vieja, ¿por qué? No puedo decir cosas así, ¿no? Aunque a veces pensamos, es una vieja de porquería, ¿no? Pero no, que mi mente, porque fíjate, ¿con quién era que? Estaba mirando una, una serie coreana, muy linda, muy interesante, pero decía uno de los personajes que él era uno de los que mataba, ¿no? Era del tiempo de las dinastías, ¿no? De Corea. Y era un hombre que le pagaban para matar, ¿no? Entonces le decía que él era de los que mataba, no hablaba. Y el otro le contestaba, pero yo más de una vez te maté con mis pensamientos, dijo el otro. Y a mí, wow, ¿no? Y me hizo pensar, yo dije, ¿cuántas veces, pero con nuestra mente, deseamos cosas malas al otro? Ay, ¿por qué? Oye, mira lo que me dice, mira que le vaya mal, o mira, no, no sé, o estamos enojados de tal manera que, o como dice la palabra, a veces decimos palabras que al estar enojados son más filosas que espadas, ¿no? Como que espadas que cortan, dice, ¿no? Sos un tonto, sos esto, sos lo otro, ¿no? Cuando uno se enoja. Wow, qué fuerte, ¿no? Que puede ser el ser humano que somos a veces, ¿no? De contestar cosas o decir cosas que pueden herir o cortar como espadas, ¿no? Y pensaba esto, digo, wow, ojo con lo que a veces pensamos, ¿no? Que decimos, podemos aún desearle el mal a una persona, ¿no? Y a Dios estas cosas no le agradan, porque Él no está viendo, ¿no? No es como el ser humano que puede ver lo que hay, la parte exterior. El Señor mira lo profundo del corazón, tanto como para las cosas buenas, como para las cosas malas que nosotros podemos pensar, ¿eh? Dios sabe todas las cosas, todas las cosas Él está sabiendo. Entonces, dice, muchos, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no me acuerdo, no sé por qué salió esto, porque no pega con este texto, pero quise se ve decir algo y se me fue de la cabeza después. Igual acá dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, o sea, puedo estar predicando, puedo estar, eso decía yo, sí, pensando algo malo del otro, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, porque va a entrar al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque puede decir que sí, pero yo le saqué demonios a tal persona, o yo hice tal cosa, yo hice tal otra, pero mi corazón, ¿cómo estaba realmente? ¿No? Dice, y entonces les declararé
nunca os conocí apartados de mí, haced maldad. Lo que yo predique, también debo hacerlo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? De mi Padre que está en los cielos. ¿Mm? Y anoche me fui a pensar, porque son tiempos así de fiestas que uno está más tranquilo, y bueno, se ha dedicado por ahí a mirar un poco más de cosas. Y anoche miramos también la película esta de Narnia con Florencia. Me encantan las películas estas de Narnia. Fuimos haciendo toda la seguidilla, ¿no? La primera película, que era la del espejo, no sé si a ustedes vieron la saga esa de Narnia, pero bueno, la primera era la del espejo, la de la bruja, ¿no? Cuando ellos entran al ropé, ¿no? Y entran al mundo de Narnia y lo conocen a León Aslan, que es Jesús, ¿no? Y bueno, uno va buscando las similitudes y ve todo lo que en realidad el autor quiere decir, ¿no? Y bueno, charlando así con Florencia, veíamos la última, las de cuando van en el barco con el príncipe Caspian, y que ahí ya sería el león, al final de la película, que Jesús le dice a los personajes, ya los dos chicos que fueron al país este mágico sería, no van a volver más a ese país, ¿no? Entonces como que da a entender que ellos ya maduraron en la fe, ¿no? Con respecto a su relación con Jesús, porque Aslan el león es Jesús, ¿no? Entonces le dice, ya maduraron, entonces ellos no van a volver a venir a la tierra esta de Narnia, ¿no? Y entonces yo, Flor, pero entonces ellos los dos chicos ya no van más, digo, yo entendí como que la más chica venía, le digo, otra vez, o sea, cuando sigue la historia, que ella venía, le digo, ¿no? Pero en este viaje iban con el primo. Solamente iría Eustace, que es el primo de ellos, los primeros protagonistas, con una nena más que supuestamente era la amiguita del nene, ¿no? Ellos son los que van. Ah, le digo. Y porque ya los más grandes, no, los dos hermanos mayores, ya no van, ¿no? No, dice Flor en un momento, porque Flor se leyó casi todos los 10 libros, ¿no? Entonces Flor dice, no, hasta en el último libro, la chica encima, la más grande, no más, no la nombran más. Ah, no, le digo, no, me dice. ¿Y por qué? Le digo. Dice, porque da a entender como que ella se perdió en la vida. Entonces me quedé y digo, ¿por qué? Y porque es como que ella, como que se dejó estar en su fe. Y se ocupó tanto de la vida y de las cosas de la vida que la trajeron. ¿Viste cuando dice la palabra cuando dice los 4 tipos de semillas, o sea, las semillas cuando van cayendo en el corazón, en la tierra, ¿no? Que sería la pedregosa, la esta, lo otro, dice que hay cosas que te acaparan, ¿no? Las cosas de la vida, las preocupaciones, todo eso, y te arrastran, te llevan, y se muere esa semilla, se seca, ¿no? Porque por ahí nació entre los espinos, y los espinos son los avatares de la vida, y todas esas cosas, o las cosas que te atraen y te sacan de lo que vos elegiste, ¿no? Entonces, Flor dice, es como que ella se dejó llevar las cosas de la vida y se dio su fe. Y me quedé mirándola y ¡wow! Digo, ¿no? Entonces, qué cuidado que hay que tener, digo, ¿no? Digo, no nos dejemos estar, ni nos dejemos a veces tener tanto en las cosas de la vida natural, ¿no? Las cosas que a veces queremos alcanzar, o con las cosas que soñamos, o con las cosas que por ahí decimos, no, pero yo nunca voy a abandonar mi fe, nunca voy a dejar de, ¿no? Yo nunca voy a dejar de amar al Señor, pero sin embargo, pequeñas decisiones pueden hacer que mi vida se corra de los caminos del Señor y aún mi fe mengüe, de tal manera que yo pierda, ¿no? Y fíjate que no me doy cuenta y puedo salirme del camino. Por fíjate que está diciendo acá, ¿no? Que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, pero ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice, y entonces les diré o les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces a mí eso siempre me tiene que decir que yo en mi corazón tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo agrada a Dios, que cómo está el corazón, si le fallé, si metí la pata, si me corrí de su voluntad, porque fíjate que dice, sino el que hace la voluntad del Padre, ¿no? Dice, ese es el que entra en el reino de los cielos, no todo aquel que me dice, Señor, Señora, sí, yo te acepté una vez en mi corazón, listo, no, del que me aceptó, el que vivió pegado a mí, o sea, no nos damos relación con este. Y a veces creemos que están bien, ¿no? Y a veces no estamos tan bien, ¿no? A veces creemos sí, porque nos congregamos, pero podemos congregarnos a 1500 reuniones y sin embargo podemos seguir lejos de Dios, ¿no? Es lo que el Señor nos está diciendo, ojo, ¿no? Si quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? Mire que no caiga. ¿Mm? Por eso también nos decía en ese otro versículo más arriba, a ver dónde es, en Mateo 13:43, que dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que nosotros, cada uno de nosotros podamos resplandecer cada día más como el sol, cada día más. No conforme como estás. Llegaste al Señor una vez y ahí te quedas, no. Que cada uno pueda seguir creciendo en el Señor, ¿no? Que pueda seguir creciendo en los caminos, en la vida, ¿no? Cotidiana, en su gracia, en su amor crecer, ¿no? Filipenses 2, para terminar, 2 del 1 al 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es que cada uno pueda, justamente, ¿no? Si hay alguna consolación en Cristo, comunión en el Espíritu, si hay afecto entrañable, misericordia, gozo, sintiendo lo mismo, dice, teniendo ese mismo amor, juntos, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan contienda por vanagloria. Sí, porque este lo hizo, yo también lo quiero hacer. Porque este, no sé, hace tal, dirige o predica o no sé, yo también, ¿no? O para mandarme la parte, dice, por vanagloria, ¿no? Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno, dice, a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que podamos ser de esta manera, ¿no? Movernos de esta manera, siendo unánimes, siendo humildes, ¿no? En armonía, que haya acuerdo entre nosotros, que eso es lo que le haga al Señor, ¿no? Que haya estas cosas en cada uno de nosotros. ¿Mm? Y después dice Filipenses, creo que es 4:4, dice, estemos siempre gozosos, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, dice otra vez, digo regocijaos, es la manera que nos movamos, unánimes, en amor, gozosos, gozándonos en el Señor. Y ahí quedamos, porque después sigue los frutos de andar por Jesús. Así que vamos a dejar acá y quizás puedes pensar el ejemplo que te dije fue de una película, decís, bueno, pero fue una película, pero es una película, pero a mí me hizo pensar, ¿no? Y que lo de esto, lo que dije, ¿no? Del personaje de la hermana mayor, sería, ¿no? Que se perdió
por los avatares de la vida, ¿no? Y por ahí parece frívolo, ay, lo sacó de una película, pero mientras te haga pensar, el Señor utiliza cosas, ¿no? Que vos decís, ay, no puede hablarme a través de esto. Sí puede hablar. Yo esta cuarentena me compré muchas plantas y bueno, planté todo mi jardín adelante, entonces no sé, sentía como necesitaba hacerlo, ¿no? Y salgo ahí adelante y veo las flores y las rosas. Antes era cero para las plantas, no quería saber nada. Pero en este tiempo es como que, no sé, se ve que la necesitaba eso de poder decir, ver algo diferente, ¿no? No sé si es como que algo hizo el Señor adentro mío y entonces por eso sentí eso, ¿no? De hacer estas cosas con las plantas. Pero llegó la Navidad y bueno, estuvimos pensando por ahí en cosas para nosotros tres, ¿no? Comprarnos algunos regalitos y entre los unos y los otros. Entonces, bueno, yo fui, compré unos regalos y mi hija me sorprendió con un regalo. Me dijo, yo te pedí unas cosas para vos y bueno, vino la camionetita y me las trajo justo y ella salió a buscarlas a la puerta, ¿no? Y cuando ella entró con 2 plantas. Y yo me quedé, ¿viste? Como diciendo ya me compré plantas, ¿no? Pensé, igual son hermosas, ¿no? Las plantas. Y me dice, te compré 2 plantas. Ah, le digo, ¿ese es mi regalo? Sí, este es tu regalo, me dice. Porque ya que te veo con las plantas, dice, ahora, y que para mí es como, como nuevo, porque vos nunca la planta nunca quisiste, pero ahora dice, te veo así, sí te compré 2 plantas. Y yo pensé, o sea, es que a mí me hizo ¡tac! Al corazón, ¿no? Dije, wow, porque las plantas dicen, pero estas plantas no van afuera. Dice, son plantas de interior, me dijo. Y ahí me hizo tin, ahí fue cuando me hizo el corazón, ¿no? Ay, dije, Señor, qué tremendo que sos, digo. Fíjate que el Señor siempre quiere hablarnos, pero no todos a veces están dispuestos a escuchar al Señor. Y a veces estamos dispuestos, pero por ahí no estamos tan dispuestos en ciertos momentos. O sea que el Señor siempre nos va a hablar, o siempre nos quiere hablar, librar nuestro oído para que nos... Y te digo que cuando ella me trajo las flores, las plantas, de interior dije, wow, es tremendo cómo me querés. Porque fíjate que yo sentía la necesidad como de florecer para el exterior. Sin embargo, vos con estas plantas, cuidá tu interior. Porque ya las plantas son para la casa, pero adentro de la casa. Y donde la planta de interior requiere más cuidado. Y yo sentí que el Señor me decía, cuida tu corazón, como esas plantitas que te está trayendo tu hija, que son del interior, el interior. Y así, el Señor como diciéndome, quiero llegar más profundo. Quiero llegar más hasta lo profundo de tu corazón. Quiero que busques más, ¿no? Y que pueda también aún ahí, porque por eso hay mucho de dar a los demás, ¿no? Pero el Señor quiere que además de para afuera, quiere para adentro, ¿no? Por eso te digo que muchas veces estamos buscando que Dios nos hable, ¿no? Y buscamos la Biblia, queremos leer acá, y que vaya a ver la prédica de acá, y a ver la prédica de fulano, ¿no? Y el Señor te habla con cosas tan simples, ¿no? Pero por eso te digo, calibrando nuestro oído, el Señor puede hablarnos aún de cosas sencillas. Quizás como en una película, quizás como estas plantas que me trajo y que el Señor la usó a flor, quizás con cosas que vos decís, no sé, hasta el comportamiento de un ave. Te sentás afuera a mirar, no sé, en el patio y ves pasar un pájaro y el Señor te puede hablar, ¿no? Al corazón. Y el Señor siempre está dispuesto a ver qué lugar le das, ¿no? Y cómo calibras tu oído a la voz del Señor, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar acá
y la próxima vamos a hablar sobre los frutos de andar con Jesús, pero que el Señor haga en nosotros estos cambios, ¿no? Porque hablamos de la lengua, fíjate, que fue fuerte, ¿no? Que podamos pensar en todo esto de que la lengua controla todo nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro es el centro, dice, el centro cerebral es lo que controla todo nuestro lenguaje, ¿no? Y la lengua justamente es lo importante, cómo hablar, cómo dirigirnos al otro, ¿no? Cómo era antes, cómo soy ahora, mis actitudes, cómo deben cambiar, ¿no? Cómo debo mostrar el amor a mis hermanos para que los otros, incluso vetos, ¿no? La perverso de la Biblia, puedan conocer del amor de Dios, ¿no? Eso lo dice el Señor, generación malévola. Nosotros sabemos que son así, pero más allá de juzgarlos, que tengamos ese amor para enseñarles, para hablarles de Dios, ¿no? Y para poder aún enseñarles de cómo vivir, ¿no? Una vez que aceptan a Cristo. Y nosotros también, justamente, debemos. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lavar nuestros corazones. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque, como decía, nos hablas de diferentes maneras, con tu gran amor, Señor, con tu misericordia, con tu gran amor por sobre todas las cosas. Siempre hay algo, Señor, para acomodar, pero nos hablas con tanto amor. Y, Señor, que realmente nos des todas las fuerzas de tu Santo Espíritu, Señor, que Él pueda fluir en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón si muchas veces no somos bendición para otros, y muchas veces en vez de maldecimos, queremos. Señor, perdónanos, porque muchas veces somos de esta manera. Y, Señor, que podamos resplandecer, así como nos decía, Señor, a través de este pasaje, que los justos van a alumbrar o van a resplandecer como el sol, nos decías, ¿no? Como el sol. Y aún delante de los hombres, nuestra luz pueda resplandecer, ¿no? Que resplandezcamos como el sol en nuestro Padre Celestial. Y que así seamos, que tú nos desates de todas estas cosas que no construyen y aún estamos en falta delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser herramientas en tus manos para bien, para bendecir a los que nos rodean, para tener paciencia con aquellas cosas que no suelen como quieres que sean. Pero, Señor, ayúdanos a que podamos agradar tu corazón, a que pueda haber cambios en nuestro corazón. Y, Señor, que más que a veces cuando no estamos de acuerdo, que en vez de marcar a las personas o decirles cosas, Señor, que hieren, aún a veces a nuestros hijos, Señor, realmente nos perdones y aún realmente puedas ayudarnos a bendecir, a fortalecer, a enseñar, a construir sobre el otro, Señor. Que tú te quedes, Señor, con cada uno de nosotros y haces, Señor, en nosotros ese mismo sentir, en cada uno de nosotros ese mismo sentir en Cristo Jesús, que haya unidad. Señor, quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.